para colocar este servicio en sus manos. Levante sus manos y comencemos esta oración. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios maravilloso, una vez más. Gracias por esta noche, por este nuevo día que nos regalaste, por esta bella oportunidad, oh Dios maravilloso, que tú nos brindas para poder estar aquí, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Señor. Es un honor, un privilegio presentarme delante de ti, Señor, y reconocerte, oh Dios maravilloso. En esta hora colocamos delante de ti este servicio, Señor. Oh Dios maravilloso, te ruego, Señor, tomes control, Señor, de todos los hermanos, Señor, amigos que estamos aquí, Señor. Permítanos, Señor, brindarte la mejor alabanza, la mejor adoración, Señor, el mayor reconocimiento, Padre Santo, ese sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario, Dios. Gracias, gracias, Dios, por cada oportunidad, por tus misericordias, porque cada mañana son nuevas, Señor. Gracias, Dios. Oh Dios maravilloso, en esta hora yo te ruego de una manera especial que te glorifiques en medio nuestro, Señor. Recibe cada alabanza, Señor. Toma control, Señor, del grupo de alabanzas, Señor. Oh Dios, que estas alabanzas lleguen ante tu presencia, Señor, con olor grato delante de ti, oh Dios maravilloso. Te lo rogamos, Padre bendito, maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Vamos a leer en el libro de Hechos. Hechos 1. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11. Si todos los tienen, pueden decir un amén. Aquí también tenemos unas pantallas donde se pueden leer. Entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Usted continúe. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en hasta lo último de la tierra. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y entró, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, todos el 11, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos estamos esperando ese Dios maravilloso, hermanos? ¿Cuántos estamos esperando ese Dios tan maravilloso? Aleluya. Esa es una promesa, hermano, que tenemos. Que ese mismo Dios que descendió, que dio la vida por usted y por mí, un día vendrá por esta amada iglesia. Y Él está a las puertas, hermanos. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza. Cuál gloriosa será la mañana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni
necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Aleluya. Aleluya. Muy pronto será ese día. Muy pronto, aleluya. Tenemos que estar preparados, hermanos. Aleluya. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu
Aleluya. Oh, hermano, aplauda. Aplauda al Dios que se merece ese aplauso, pero que se escuche ese aplauso, hermano, con alegría. Aleluya. Como si fuera el último día. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sea Dios sobre
y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Me entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, soy más grande en ti cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Entra
Señor Jesús. Transforma mi vida. Sea la bendición esta mañana, la Cambia presencia de todo. Dios. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Oh, aleluya. Oh, Señor, transforma nuestras vidas. Estamos delante de tu presencia. Hice tu vida Gracias, en Señor el Jesús. Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de gozo, sana mi corazón, lléname de gozo. Ven Espíritu de Dios, lléname de gozo, sana mi corazón, lléname de tu sol. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar.
Espíritu de Dios, lléname de tu sol, sana mi corazón, lléname de tu sol. Aleluya. Oh, aleluya. El mundo entero, aleluya, tiene que reconocerle. El mundo entero tiene que adorarle, aleluya. El mundo entero tiene que reconocer su sacrificio, aleluya. El mundo entero, hermano, tiene que saltarle por lo que Él es, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Él está aquí en esta mañana, aleluya. Está buscando un corazón contrito y humillado, alguien que se humille delante de Él, aleluya. Y se deja sentir, su presencia es real. Cuando lo deseas, cuando lo necesitas, se hace sentir, aleluya. Y yo sé que en esta mañana hay necesidad y tengo necesidad y yo quiero orar por las peticiones en esta mañana. Amigo, hermano que estás aquí en esta mañana, tenemos necesidad. Dios las conoce, cada necesidad, cada enfermo, hermano. Pero tenemos un Dios maravilloso. Yo quizás no puedo sanarlo, pero yo sí conozco a alguien que pueda hacer una obra en tu vida, en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que en esta mañana, hermano, vamos a orar por todos los enfermos, por las necesidades, aleluya, por nuestros hogares. Aquí el hermano trajo las peticiones. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar por la mamá de nuestro hermano Efraín, que también se encuentra quebrantada de salud. Una cantidad. Alabanza sea el nombre de Jesús. Pues sí, hermanos, hay muchas necesidades. Por nuestra hermana Arsenia. Por cielo, perdón, por mi hermana. Sí. Por la salud de Clarita, aquí está. Oración por situación económica. Bueno, el Señor sabe todas estas necesidades. Velázquez María, por la salud. Bueno, el Señor conoce, hermanos, todas nuestras enfermedades. Por nuestra hermana Alba, bueno, hermanas. Amén, y por agradecimiento, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos, algo tenemos nosotros por pedirle a Dios, ¿verdad? Pero Él lo suple todo, hermanos. Para Dios no hay nada, por muy grande que sea su problema, su enfermedad. Yo conozco uno que es más grande que esa enfermedad, que ese problema. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Y en esta mañana Él puede hacer esa obra. Solamente confíe en el Señor. Y clamemos a Él, confiando de que para Él no hay nada imposible. Levante sus manos y oremos, soberano y eterno Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana te invocamos una vez más, Señor, y reconocemos tu poder, tu grandeza, tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, Dios maravilloso. En esta mañana presentamos cada una de estas peticiones, Señor, tú las conoces, Padre bendito, maravilloso. Hoy yo te ruego, Señor, por los que están quebrantados de salud, Señor. Padre maravilloso, glorifícate en medio de ellos, Señor. Oh, Señor, que seas tu mano poderosa sanándolos, restaurando, levantándolos, Señor. Padre bendito, maravilloso, también te rogamos por aquellos, Señor, que tienen necesidad, que están sin trabajo, Señor,
Yo te pido de una manera especial, Señor, que obres, Señor, en cada una de esas peticiones, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, reconociéndote que para ti no hay nada imposible, Señor. Que para ti todo es posible, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, declaramos sanidad. En esta mañana, Señor, declaramos liberación. En esta mañana, Señor, hay libertad, Señor. Todos, Señor, se suplirán en esta mañana. Habrá victoria en tu nombre, Jesús. Declaramos, Señor, sanidad y liberación a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea su nombre. Bueno, mis amados hermanos, pueden ponerse cómodos. Vamos a ofrendar en esta mañana. Convención Internacional Ununción Kuta permanece. Mino por wag mo mes, mino por tots mo mes, no llegue momento de viajar tempura, mita quiere kubono te más. Mamita, vuelve sin ti. El momento llega. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba lo va a celebrar su convención internacional. Dianán 8, 9 y 10 de luna de septiembre. Nos quiere invitar vos para junto con nos para experienciar un momento así na bonita mes con la presencia de Dios. Nos lo va a ir con nos, Pastor Nan de Colombia. También el cantante Akerles Ascanio y Pastor Nan foi de Caribe. Junto nos lo va a ir una experiencia bonita. para junto con nos celebrar la fiesta aquí. Nos está guardado. Una invitación de Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Tempura, mita quiere kubono te más, mamita vuelve sin ti. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos.
Ya hay un pastor. El viernes a las 7 de la noche será el otro culto. Y el sábado tenemos cultos a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, el sábado. Y el domingo tendremos culto a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y el último a las 6 de la tarde. Eso quiere decir, hermano, que tenemos culto. Amén. Tenemos culto, prográmese, véngase con sed de Dios. Amén. El Señor dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Amén. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, les perdonaré sus pecados y les sanaré su tierra. Así que, hermanos, en buscar a Dios hay un gran significado, hay un gran secreto. Así que quiero invitarles para que desde ya nos programemos y estemos en esta bonita fiesta de la iglesia. Hermanos que trabajan de cuenta de ustedes, denle libre a sus trabajadores, ayúdenlos que ellos puedan venir también a estar en la presencia de Dios. Usted programe su tiempo también. Una vez más, este es nuestro encuentro especial con Dios. Amén. También, hermanos, el martes, si Dios quiere, estaré cumpliendo mis primeros 50 años. Así que quiero tener aquí como un asadito con todos los hermanos. Por ahí nos van a ayudar algunos hermanos. Y quiero invitarles para que estemos aquí después de las 6 de la tarde, compartiendo una comidita, algo sencillo, pero quisiera compartir este cumpleaños con toda la iglesia del Señor. Amén. Amén. Bueno, no me vaya a dejar todo eso comprado. Gloria a Dios. Nuestro Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Viva un cruz, mi bon Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Avesse morto cu poder, nasce lo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme.
was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Así que es importante trabajar en estos valores, hermanos, y seguir creciendo en Dios, seguir creciendo en Dios. Necesitamos seguir avanzando en lo que nosotros somos como hijos de Dios. Amén. Y eso es muy importante, hermano, que nuestra vida esté regida por lo que somos. Gloria al Señor, no por lo que decimos, sino lo que somos. Así que ese era el valor sobre el que estábamos trabajando el mes de agosto. El mes de septiembre vamos a trabajar un valor y es el servicio. Amén. El servicio. Quiero invitarle a que este mes usted diga: voy a empezar a cambiar mi actitud de servicio. A veces uno, hermanos, si no le pagan, no hace algo. Qué bueno uno entender que a veces hay cosas que tenemos que aprender a hacerlas en favor de la gente sin que me paguen. No quiere decir que usted regale su trabajo, absolutamente no. Pero a veces nos enseñamos todo a tal manera lo material que una persona ya no le da la mano a una persona si no le devuelve algo. No, qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener esa actitud de servicio. A veces alguien necesita que usted le haga un favor. No tema en hacerlo, no tema en hacerlo. Estamos en este mundo y necesitamos como iglesia y como hermanos y como sociedad aprender a servir un poco más. Amén. Y el tema del que vamos a predicar este mes tiene mucho que ver con nuestra convención también, y es el tema de una vida en el Espíritu. Amén. Ese es el tema que vamos a manejar este mes, una vida en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, entender que nosotros, hermanos, realmente somos hijos de Dios y hemos sido impactados y transformados por una nueva naturaleza, y es la naturaleza del Espíritu. Amén. Y en eso nosotros tenemos que profundizar más, entender que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos realmente reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Digan gloria a Dios. Quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios. Tengan la bondad, estén de pie. Libro de los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Romanos 8, versículo 6 al 14. También, hermanos, agradecer a los hermanos que ya nos están ayudando en todo lo de la convención. Les decía, llevamos más de 3 meses ya trabajando en todo lo de la convención. Agradecer a los hermanos que nos han apoyado con el voto pro convención. Ese voto es una gran bendición, hermano. Convención Internacional Ununción Kutá permanece. Mino por wag mo mes, mino por tots mo mes, no llegue el momento de viajar tempura, mita quiere cubo te más, mamita volve sin ti. El momento llega. Iglesia Pentecostal Unida Aruba lo va a celebrar su convención internacional Dianan 8, 9 y 10 de luna de septiembre. Nos quiere invitar vos para junto con nos vin para experienciar un momento así na bonita mes con presencia de Dios. Nos lo va a ir con nos Pastor Nan de Colombia, también el cantante Akerles Ascanio y Pastor Nan foi de Caribe. Junto
nós lo vai ter uma experiência bonita. Vim para junto conosco celebrar a fiesta aqui. Nós está guardado. Una invitación de Iglesia Pentecostal Unida Aruba. Tempura, mita quere como no tem mais, mamita volve sin ti. La convención, apóyelo. Amén. Bueno, Romanos 8 del 6 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios. Léanlo todos conmigo. Deje que los niños salgan. Los niños, no sé si los jóvenes también tienen que salir. Bueno, los jóvenes no tienen que salir. Solo los niños que les corresponde salir. Amén. Gloria al Señor. Romanos 8 del 6 al 14 dice, todos conmigo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Escúchalo, hermano. Y mire lo que sigue diciendo, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, que Dios nos bendiga con su palabra. Y en esta oración vamos a orar por los cumpleañeros de esta semana. La hermana Rosa cumplió años el día de ayer. La hermana Fanny está de cumpleaños el día de hoy. Y yo, con la ayuda de Dios, el día martes. Y el hermano Brian Mayor también cumple años esta semana. Amén. Germán David también, vamos a orar en favor de él, que Dios lo bendiga. Vamos a orar, que Dios nos respalde con su palabra y que Dios bendiga a los cumpleañeros. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, gracias te damos, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Dios. Dame la palabra que necesita la iglesia, Dios. Ayúdame, Dios, a transmitir tu mensaje, pero que mi vida también, Dios, pueda ser impactada por ella. Que la vida de cada hermano y amigo que está aquí pueda entender, Dios. Hay una diferencia muy grande de vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Ayúdanos a entender esto, Dios, a comprenderlo de una vez y que nuestra vida pueda cambiar. Oh Dios, respáldanos con tu palabra, Señor Jesucristo. Te ruego, Dios, bendice a nuestros hermanos en su cumpleaños. Dios, bendice sus vidas, sus planes, sus propósitos, sus anhelos en ti, Dios eterno. Ayúdanos a vivir un año con tu favor y tu gracia, Jesús. Oh Padre bendito, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a hablar hoy, y yo quisiera invitarles que estén todos muy atentos, por favor,
sobre una vida en el Espíritu versus una vida en la carne. Amén. En otras palabras, el contraste, lo diferente que es vivir en el Espíritu y lo diferente que es vivir en la carne. Amén. De eso vamos a hablar hoy, hermanos, y quiero rogarle su atención. Es bien importante nosotros mirar nuestra condición. Primero tenemos que decir, hermanos, que la palabra de Dios hace una clara diferencia de lo que es vivir en la carne a lo que es vivir en el Espíritu. La palabra de Dios nos hace una profunda diferencia en ello. Hermanos, el vivir en la carne, si alguien de pronto no lo entiende, algún hermano arubiano no lo comprende un poco ese término, es vivir a la manera del mundo. Eso es vivir en la carne, vivir a la manera del mundo. La vida en el Espíritu tiene que ver con vivir a la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que hay una vida según la carne o llamada vivir en la carne, y hay una vida a la que estamos llamados y es a vivir en el Espíritu. Digámoslo de otra manera, los que de verdad creen en Dios y los que no creen en Dios. Amén. Y cuando hablo de no creer en Dios, no me refiero solo a creer, no, hay una diferencia entre creer y creerle a Dios. Me refiero a ellos, porque hay gente que cree en Dios, pero su vida está lejos de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Amén. Hermanos queridos y amigos que están esta mañana aquí con nosotros, la vida a la manera del mundo o la vida en la carne es la vida que quedó como consecuencia de la caída del primer Adán. El primer Adán cayó, pecó, desobedeció, y eso dejó sumida a la raza humana bajo una condición de pecado y nos dejó a todos en ese mismo estado, en una vida en la carne, en una vida pecaminosa, en una vida que se identifica con las cosas del mundo, mas no de Dios. Amén. Es una vida, la vida en la carne, hermanos, y otra vez permítame rogarle su atención. Es una vida que se define por el placer, por las cosas del mundo, por satisfacer el ego y algunas características del ser humano. La vida en la carne, hermanos, se define, como su nombre lo dice, por estar en la carne, por vivir en la carne, por darle rienda suelta a la carne. Número 2, la vida en la carne se define porque su mente es carnal, está puesta en las cosas de la carne. Así que la manera de pensar de alguien sin Cristo y de un cristiano si no se ha metido en el Espíritu es una mente carnal. Lo piensa todo según la carne, lo visualiza desde esa manera. Y número 3, tercera característica, viven de acuerdo a la carne. Así que están en la carne, tienen su mente puesta en las cosas de la carne y viven de acuerdo a la carne. Amén. El pasaje que leemos en Romanos capítulo 8 nos define una vida que se ocupa en la carne. Y miren esto, hermanos, a esto hay que prestarle atención. Romanos 8:5, si me ayudan, vamos a ir leyendo hasta el 8. Miren lo que hace una vida cuando se ocupa en las cosas de la carne. Hermanos, lean conmigo, por favor. Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Mire el contraste. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Note esa diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia ahí. Verso siguiente dice, verso 7, verso 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Préstele atención. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué? Escuche esto, hermano. El que anda en la carne no solo no se sujeta, sino que no puede. Así que por más que una persona en la carne quiera ser bueno, no puede. Por más que una persona en el mundo quiera agradar a Dios, no puede. Su naturaleza es según la carne. Su naturaleza, lo que posee y lo que tiene según la carne, y la vida en la carne no agrada a Dios y tampoco puede, aunque lo quiera. Así que aunque la gente allá afuera haga cosas buenas, la naturaleza de su ser es malo, por lo tanto no agrada a Dios, y a eso hay que prestarle atención, hermano y amigo, porque hay gente que dice: yo voy a hacer algunas cosas buenas y no necesito ir a la iglesia. Yo, para dejar de tomar, de fumar, de engañar, de mentir, de robar, de ser infiel, no necesito ir a una iglesia. Y eso es verdad. Por eso, hermano, a la gente no hay que decirle que venga a la iglesia para que le vaya mejor. A la gente hay que explicarle el evangelio de Jesucristo y decirle que él ha pecado y que tiene una deuda muy grande con Dios, y que Dios hizo algo muy grande para cambiarle su estado. Porque hay gente que le puede decir: pero yo para dejar de tomar no necesito ir a la iglesia. Yo para dejar de engañar no necesito ir a la iglesia. Y en eso tienen razón. Pero, hermano, para el cambio de naturaleza, para recibir el perdón de los pecados, para nacer de nuevo, para vivir en el Espíritu, una persona sí necesita un encuentro con Dios, y sí que necesita venir a la iglesia, congregarse y buscar a Dios y adorar a Dios. Amén. Pero mire lo que nos dice el versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hermanos que me escuchan, a esto hay que prestarle atención. Porque nosotros necesitamos vivir en el Espíritu y entender que estamos aquí porque hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Pero lo que se espera de alguien que camina con Dios es que viva en el Espíritu. Amén. El libro de Gálatas, en su capítulo 5, nos describe, hermanos, lo que es la vida en la carne. Gálatas capítulo 5 nos describe lo que es la vida en la carne. Y mire lo que dice el versículo 19. Empieza a enumerarnos lo que es la vida en la carne. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es una vida de qué, hermanos. Mire lo que es la vida en la carne. Es una vida de adulterio. Ayúdenme, ¿de qué más? De todos conmigo. La vida en la carne es una vida de adulterio. Es una vida de fornicación. Es una vida de inmundicia. Es una vida de laxivia. Es una vida de idolatría. Es una vida de hechicerías. Es una vida de enemistades. Es una vida de pleitos. Es una vida de ¿qué? Ayúdenme. De celos. ¿De qué más? De iras. ¿Qué más? De contiendas, de disensiones, de herejías, de envidias, de homicidios, de borracheras, de orgías y otras cosas más que la Biblia nos describe de la gente que vive en la carne. ¿Entiende usted por qué no puede agradar a Dios alguien que anda en la carne? Hermano, el que anda en la carne está lejos de lo que es la vida en el Espíritu y de lo que Dios espera de los que le conocemos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Pero mire lo contrario, quédense conmigo. Mire lo contrario de lo que es vivir en el Espíritu. Mientras la vida en la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicería, pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas, disensiones, herejía y algunas otras cosas más. Mire lo que es la vida en el Espíritu, hermano. Y ojalá usted esté atento y el profundo significado que tiene esto. Amén, amén. Lean conmigo lo que es la vida en el Espíritu. Mas la vida en el Espíritu es ¿qué? Es amor,
gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el que vive en esas cosas, ¿quién lo acusa? ¿Quién lo va a acusar? Nadie. Hermanos, note el contraste tan grande. Mientras la vida en la carne es inmundicia, adulterio, fornicación, engaños, traiciones, iras, herejías, pleitos, celos, contiendas, borracheras y todo eso, hermano, la vida en el Espíritu es del otro lado. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Pues hermanos queridos, la vida de un cristiano en el Espíritu se define, número uno, una vida en el Espíritu. Él vive en el Espíritu. Número dos, tiene la mente en el Espíritu, mientras el otro vive en la carne. El que camina en Dios, su vida está en el Espíritu. Mientras el que camina en la carne, su mente está en las cosas de la carne. El que camina en el Espíritu tiene su mente puesta en el Espíritu. Y número tres, el que camina en el Espíritu vive por el Espíritu y conforme al Espíritu. Amén. ¿Pueden decir amén? Hermanos, la vida en la carne fue la que nos dejó el primer Adán. Pero el segundo Adán, que es Cristo, nos ofreció un rescate, una salvación, una redención, una justificación, y nos ha dado de su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso hoy usted y yo sí podemos vivir en el Espíritu, no por nosotros, sino por su obra gloriosa y por lo que Él nos ha dado. Permítame decirle, hoy usted y yo podemos vivir en el Espíritu. Amén. Hermanos, la vida en el Espíritu es una vida cuya cosmovisión de Dios, de la vida y del propósito es muy diferente a la vida en la carne. Por eso hoy les estoy hablando del contraste de lo que es la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Quien camina en la carne ve a Dios de una manera diferente. Vea, hermanos, hay gente que en el mundo, en su desconocimiento, se echan la bendición y piden que le vaya bien para hacer el mal. Hasta allá de lejos vive el ser humano. Oran y piden y hasta se echan la bendición para que supuestamente les vaya bien en algo que van a hacer mal. Que Dios me ayude a matar a esta persona. Que Dios me ayude a que este robo vaya bien. Que Dios me ayude a que esta traición funcione. Hermano, eso es la vida en la carne. Es una mentalidad. Hermanos, perdónenme la expresión que suena duro, pero está en la Biblia. Es una mentalidad animal. Es una mentalidad animal, es una mentalidad lejos del propósito de Dios. Pero el que tiene la vida en el Espíritu, su visión de la vida, su visión de Dios es diferente. Cada que llega ante Dios, lo reconoce como su Dios, lo reconoce como su Señor. Llega a adorarle, llega a bendecirle, llegamos a aplaudirle, llegamos a humillados ante su presencia. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Él es Dios. Porque todo se lo debemos a Él. Hermano, el ser humano dice gracias a Dios por todo, pero vive haciendo todo lo malo. Todo lo que le ofende a Dios, pero quiere el favor de Dios. Hermanos, la vida en la carne no agrada a Dios. Y por más que quiera agradarle, no podrá agradarle. Hermanos, la vida en el Espíritu es guiada por el Espíritu Santo. Así que ese cristiano que camina en el Espíritu, él hace lo que realmente el Espíritu de Dios le guía, no lo que quiere, no lo que le place, no lo que le gusta. Hermanos, cuando yo camino en Dios y mi vida camina en el Espíritu, no camino según lo que yo quiero, camino en lo que Dios quiere, aunque no sea lo que a mí me gusta. Amén.
Así que hay cosas que usted quizás su cuerpo le pedirá otra, su tiempo, su dinero querrá otra cosa, pero el que camina en el Espíritu camina en la voluntad de Dios, hará la voluntad de Dios y sabe que su vida ya no le pertenece al dueño, al Rey de la gloria, pero nuestra vida en Él está segura, está confiada, tiene bendición, gloria al nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Vea, hermanos, la vida en el Espíritu se rige bajo la dirección de Dios. Eso es lo que no nos preocupa, lo que la gente diga ni lo que la gente haga. El cristiano que anda en el Espíritu no le preocupa. Él se preocupa por agradar a Dios. Cuando uno agrada a Dios, agradará a los demás. Y el que se desagrade de uno no nos preocupa, porque no estamos para agradarle a Él. Cuando yo le agrade a Dios, Dios me dará paz hasta con mis enemigos. Amén. Hermano, la vida en el Espíritu es una vida que ha vivido y ha experimentado la transformación que produce Dios en la vida nuestra. La vida en el Espíritu nos hace parecidos a Cristo. Ya por eso somos diferentes. El apóstol Pablo dijo: no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque la vida en el Espíritu me acerca a Cristo y me hace más parecido a Él en la forma de ver, de actuar, de pensar, de comportarnos. Gloria al nombre de Jesús. La vida en el Espíritu es una vida que da fruto. Y la hermana Sandra esta mañana en el culto de empapeamiento nos traía un bonito ejemplo. Y permítame decirle, ella palabras más, palabras menos, decía que nosotros estamos recibiendo de Dios para darle al mundo, y lo que le demos al mundo impactará al mundo y traerá un significado para el mundo. Y hermano, a esto hay que prestarle atención, porque cuando yo camino en el Espíritu voy a dar de la naturaleza de Dios al mundo. Le voy a aportar de esa naturaleza que Dios ha puesto en mí. Yo le voy a aportar al mundo. Y note lo que decíamos ahora: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermano, tener eso es un paraíso. Si el mundo tuviese eso, hermano, se acabarían tristezas, llantos, dolores, porque viviríamos en relación cercana con Dios. Pero cuando un cristiano no camina en el Espíritu, o cuando alguien camina lejos del plan de Dios, esa persona lo que transmitirá será adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y muchas más. Así que, hermano querido, la vida en el Espíritu da un fruto diferente. Y allá es donde Dios quiere que usted y yo lo entendamos. El que anda en el Espíritu ha recibido dones de Dios y los pone en funcionamiento. Noten lo diferente que es la vida en el Espíritu. Amén. Hermanos, la vida en el Espíritu trae comunión con Dios. Así que el que anda en el Espíritu deberá saber que está cerca de Dios, y Dios lo verá con gratitud, lo verá con buenos ojos. La Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Así que los ojos de Dios estarán sobre aquellos que se preocupan por vivir en el Espíritu. ¿Sabe qué dice la Biblia? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos Dios les hará conocer su pacto. Así que, hermanos queridos, hay un contraste muy grande. Hay una diferencia muy grande entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y eso necesitamos entenderlo todos los cristianos. Amén. La vida en el Espíritu produce permanencia en Dios.
Permanencia en Dios. Mire, hermano, cuando alguien anda en el Espíritu, déjeme decírselo, no hay que motivarlo mucho a culto. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Él, anhela el Espíritu de Dios. Porque hay una comunión cercana. Pero cuando yo no ando en el Espíritu, hermano, yo podré cumplir todos los compromisos y después los de Dios, porque no es para mí la prioridad. Pero cuando alguien anda en el Espíritu, usted dirá como cuando una persona dice: si no como, ¿cómo voy a trabajar? Si no descanso, ¿cómo trabajo? Yo necesito comer y descansar. Pues en la vida espiritual, el cristiano que anda en el Espíritu será un cristiano que dirá entonces: yo necesito conectarme con Dios y vivir con Dios y para Dios y en una relación estrecha con Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Vea, hermanos, le estoy hablando de características de vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu nos trae una convicción clara y definitiva de lo que es bueno y lo que es malo. Los cristianos que andan en el Espíritu no andan negociando las cosas con Dios, porque ellos saben: no puedo. La vida en el Espíritu te desarrolla un carácter y una firmeza donde tú dices: yo tengo una relación con Dios, pero nadie se da cuenta, nadie le ve. Hagamos ese negocio, meta esto por ahí, arregle eso de cualquier manera. Hermano, la vida en el Espíritu te define lo que es bueno y lo que es malo. La mente carnal, no, la mente carnal todo vale. Arréglelo, pague lo que sea, no se deja, dele platica. A la fuerza, voltee eso, meta el chanchullo, haga la trampa, porque esa es la mente de Adán. El Adán que cayó nos dejó eso en nuestra vida, hermano. Nos dejó ese pensamiento, nos dejó esa visión. Pero la mente espiritual, decía la hermana, a veces tendrá que pagar el precio de tener que escuchar un no por respuesta, pero sabe que eso es lo que agrada a Dios. Aleluya. Hermano, hay una diferencia muy grande entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu. ¿Están conmigo? La vida en el Espíritu es una vida de comunión con Dios. Esa es la vida en el Espíritu. Romanos 8, versículo 5, nos deja ver el contraste entre estas dos vidas. Volvámoslo a mirar un momentico. Romanos 8, 5. Volvamos a mirar este versículo un momento. Hermano, mire, este contraste un cristiano necesita entender. Un amigo que está aquí, amigos que nos visitan, amigos que están aquí con nosotros, usted necesita entender este contraste. Porque hay gente que piensa que con venir a la iglesia es suficiente. Yo voy a la iglesia de vez en cuando y hay gente que se queda siendo asistente toda la vida. No. La vida en la carne y en el Espíritu marcan una diferencia muy profunda, un comportamiento muy profundo y unas actitudes muy profundas. Mire lo que dice, mire este contraste tan marcado, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así que, hermano, el que es de la carne arreglará todo según la carne. Pero mire, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso quiere decir, hermano querido, esta mañana, el que camina con Cristo, todo lo lleva a su relación con Cristo, lo lleva a su encuentro con Cristo, su trabajo, su negocio, su dinero, su hogar, su vida, su entorno, sus actividades. ¿Esto le agrada a Dios? Ok. ¿No le agrada a Dios? No. El que anda en la carne solo ve beneficios propios. El que anda en la carne solo dice: me gané una platica. ¿Cómo? No interesa, me la gané. El que anda en la carne dice:
logré ese cometido. ¿Y cómo? Hice una cantidad de cosas que mejor no le cuento, porque anda en la carne. Pero el que anda en el Espíritu, hermano, él todo lo lleva a la obediencia a Cristo. Todo lo que tiene lo lleva a la obediencia a Cristo, a agradar a Dios antes que a sí mismo y antes que al mundo. Amén. Digan gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 7, versículo 7. 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Hermanos queridos y amigos, andar en la carne no es gratis. Quien anda en la carne estará haciendo enojar a Dios y está poniendo una enemistad con Dios. Está colocando una barrera entre él y Dios. Así que por eso el cristiano debe entender que él pertenece a otra naturaleza, a otra ciudadanía. Él tiene otra visión de la vida. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que, hermano, ahí hay que prestar atención. Yo no puedo andar según la carne. Mi vida ahora tiene una nueva naturaleza. Amén. Gálatas 5:22, el pasaje que leíamos hace un momento, nos deja ver lo que produce andar en el Espíritu. Y no tenemos espacio para detenernos, al menos hoy, en lo que es este fruto del Espíritu. Pero solo piense, el fruto del Espíritu, quien anda en el Espíritu, quien vive en el Espíritu, tiene para con Dios amor, gozo y paz. Para con Dios. Mire lo que produce la vida en el Espíritu. Para con Dios, amor, gozo y paz. Para con el prójimo, paciencia, benignidad y bondad. Pero para consigo mismo produce fe, mansedumbre y templanza. La vida en el Espíritu le da al cristiano una templanza que no la puede tener en la carne. El que anda en la carne, hermano, la carne lo maneja, lo lleva, lo trae, lo hace hacer, hace locura, hará cosas contra naturaleza, aunque no quiera, pero es que está manejado por la carne. Pero el que camina en el Espíritu de Dios a él le da templanza, le da dominio propio, le da una fe y sabe que haciendo eso tiene el favor y la gracia de Dios. Aleluya. Le da, hermanos, una seguridad para con Dios en todo lo que hace, en todo lo que vive y en todo lo que emprende. Amén. Así que, hermanos queridos, la vida en la carne es una vida vivida para la autodestrucción y la condenación. Escuche esto, hermanos. La vida en la carne es una vida vivida para la autodestrucción del ser humano, del mundo, de los que nos rodean y a lo último condenación eterna. ¿Será que vale la pena quedarse uno ahí? Cuando yo camine en la carne, el legado que yo le voy a dejar a las personas que están alrededor mío es un legado de destrucción. Quien camina en la carne se está autodestruyendo y está destruyendo a otros. Así que no es gratis vivir en la carne. No es gratis quedarnos en ese comportamiento. Me destruyo y destruyo a los míos y a los que están cerca. Pero hermanos queridos, ahí estábamos todos cuando
estábamos lejos de Dios, ajenos a sus pactos, ajenos a sus promesas. Pero hoy que estamos en Cristo, hermano, nuestra vida es una vida de bendición para nosotros mismos. Es una vida de bendición para nuestro entorno. Es una vida de bendición para nuestra familia. Es una vida de bendición para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Somos bendición. Así que el cristiano debe mirar ese contraste. El cristiano debe vivirlo, mirarlo, analizarlo y entenderlo. Amén. La vida en el Espíritu hace obras que edifican su vida y tiene una trascendencia eterna con Dios, porque todo lo que hace quien camina en el Espíritu glorifica a Dios. Hermanos queridos y amigos, cuando caminamos en el Espíritu, en una relación cercana con Dios, eso hace que todo lo que nosotros hacemos busque glorificar a Dios. Amén. Permítame decirle, la vida en el Espíritu se identifica con Dios porque quien anda en el Espíritu vive el Evangelio. Así que yo quiero irle mostrando todo esto, porque hermano querido, necesitamos entender la importancia de subir nuestro nivel y de caminar en el Espíritu y de dejar las obras de la carne en nuestra vida. Amén. Vea, una vida en el Espíritu tiene unas características, además de las que les he dicho. En la vida en el Espíritu mora el Espíritu de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, verso 9. La vida en el Espíritu, quien anda en el Espíritu, hermanos queridos, entiende que su vida se enfrenta a una lucha espiritual. La vida en el Espíritu, quien anda en el Espíritu sabe que él tiene una lucha espiritual todos los días. Y yo no sé si usted me logra entender esto, hermanos. No sé si usted me logra entender esto. Pero hay cosas en su vida y en mi vida, decisiones en su vida y en mi vida, que son parte de la lucha espiritual. Y a veces usted no las discierne porque lo espiritual no se ve con los ojos. Así que hay decisiones, cosas, negocios, viajes, algunas cosas que hacemos en la vida que las vemos y no las percibimos, pero detrás hay un efecto espiritual. Una pérdida de un hogar, una pérdida de unos hijos, una pérdida de una familia, se puede dar por una decisión que yo tomé, pero no la discerní en lo espiritual. Y hermanos queridos, la lucha suya y mía es constante. La lucha suya y mía es constante. El enemigo todo el tiempo está atento a cómo destruye la vida del cristiano, a cómo lo enreda, a cómo lo desvía del propósito, a cómo lo saca del plan y del propósito de Dios con él. Y eso el cristiano, hermano, por eso el cristiano, la palabra lo dice, guerra espiritual. Porque a veces, hermanos, yo quiero hacer algo, pero se me olvida que eso puede ser un enredo del enemigo para mañana confrontármelo, para dañarme, para destruir a mis hijos, para darle un mal ejemplo a mis hijos, para marcarles un camino de fracaso, de ruina y de destrucción a mi misma familia. Así que la vida en el Espíritu discierne que vive en una guerra espiritual. Amén. Hermanos,
La vida en el Espíritu es una vida, ese cristiano que vive en el Espíritu ha recibido de parte de Dios la capacidad de cambiar su manera de pensar. Así que quien anda en el Espíritu ya no camina y no piensa como pensaba en el mundo. Ahora su mentalidad ha sido transformada. La mentalidad del que camina en el Espíritu ha sido transformada. Y hermanos, el Espíritu de Dios nos transforma a nosotros desde adentro. Pero cuando yo tengo el Espíritu de Dios y camino en el Espíritu, por fuera yo reflejo lo que tengo adentro. Porque hay personas que dicen, es que Dios habita en mi corazón, pero yo por fuera soy como soy. Pero permítame decirle, la vida en el Espíritu afecta lo interior y hace un efecto en lo exterior nuestro. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, la vida en el Espíritu hace que esa mente sea transformada. Entonces mi vida cambiará la manera de pensar, de hablar, de perdonar, de obedecer, de sujetarme y de comportarme. Mire, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu. Gálatas 5, 16. ¿Y qué? Mire esto, hermanos, la carne tiene unos deseos. Iglesia, amigos, la carne tiene unos deseos. Pero Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra andad en el idioma griego es una palabra que es peripaso. Y esa palabra está escrita de manera imperativa y en presente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que es una orden, el imperativo es una orden y es una orden no para un año, ni en dos, ni al futuro, el hoy. Cuando usted y yo leemos este versículo o lo hemos escuchado que nos lo predican, permítame decirle, hermano, la orden de Dios es camina en el Espíritu y camina hoy. Cuando yo lo dejo para mañana, cuando yo aplazo mi cambio, mi transformación, cuando yo no me afano por crecer en Dios y me sostengo en lo que estoy, hermano, yo estoy desafiando una orden de Dios. Hermanos queridos, la vida en el Espíritu, en ella se ve el nuevo nacimiento. La vida en el Espíritu, hermano, es una vida que es guiada por el Espíritu de Dios. La vida en el Espíritu es una vida que se identifica con oración y comunión con Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Lean conmigo el versículo 17 de Gálatas 5. Hermanos, el cristiano necesita entender, y amigo, que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y entre ellos hay un choque, una oposición del uno al otro. La carne quiere una cosa y rechaza lo del Espíritu, y el Espíritu quiere algo pero rechaza lo de la carne. Por eso no podemos caminar en medio de la carne cuando tenemos el Espíritu de Dios. No hay comunión. Hermanos queridos, o estamos de un lado o estamos del otro, pero no caminan juntos, porque la vida en el Espíritu no se relaciona con lo que es de la carne, se aleja. Pero el que anda en la carne, lo de la carne se opone. ¿Sabe cómo ve la gente el que usted y yo estemos aquí? Como locura. Como locura.
Usted está yendo a la iglesia, locura. Te estás volviendo evangélico, locura. ¿Por qué? Porque la carne en ellos se opone a todo lo del Espíritu, a todo. Y usted va a cantar a esa iglesia, la carne le está diciendo a esa persona: no entiendo lo que usted hace. Usted dejó de beber aguardiente por irse para una iglesia, locura. Porque es que entre la carne y el Espíritu hay una oposición. Hay un distanciamiento. El Espíritu de Dios en nosotros nos anhela celosamente, hermano, y hace que miremos el mundo y las cosas del mundo diferente. Pero el que está en la carne, el mundo, el pecado, lo hace que rechace lo de Dios. Por eso habrá gente que no lo quiera a usted, porque hay algo de usted, hay algo de Dios en usted y él les incomoda. Les incomoda. Usted será la crítica, la burla del que hablan, del que murmura, pero es porque hay algo de Dios. Hermanos queridos, por eso el cristiano necesita saber su lugar. Usted necesita saber su lugar. Hay lugares que no son para cristianos. Hay negocios que no son para cristianos. Hay trabajos que no son para cristianos. Así que el deseo de la carne se opone contra el Espíritu, y el del Espíritu se opone contra la carne, para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiereis. Versículo 18. Mire lo que dice este versículo. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Hermanos, nosotros necesitamos entender que todo se lo debemos a Dios. Y no somos deudores a la carne, sino al Espíritu de Dios. Por eso no camine según la carne. Hermanos, la carne tiene unas características. Produce enemistad contra Dios. Cada que usted, hermano y amigo, se deje llevar a la vida en la carne, se estará haciendo enemigo de Dios. Amén, amén. Tendrá una mente carnal, y la mente carnal es rebelde, es hostil, es agresiva, opuesta a la voluntad de Dios. La vida en la carne, hermanos, yo quiero que usted entienda esto: no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta. No se sujeta a la ley de Dios. Una persona que vive en la carne, ni porque lo amarren, ni porque se salta todas las normas. Es como ese animal que no se sujeta, que tienen que amarrarlo, castigarlo para que entienda. Hermano, el hombre carnal es una persona, es un ser humano rebelde y difícil de sujetarse a la voluntad de Dios. El orgullo prima sobre él, es arrogante, autoritario, jactancioso, lujurioso. Hay cinismo y hay orgullo en aquel que camina según la carne. A esto hay que prestarle atención, hermanos, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Y yo quiero decirle, hermano, viva en el Espíritu, pero viva genuinamente en el Espíritu. Dejémonos guiar del Espíritu de Dios, porque uno puede vivir en la carne aunque venga a culto. Uno puede vivir en la carne aunque cante, aunque la gente le diga Dios lo bendiga, pero uno puede seguir viviendo en la carne. Uno puede hasta cantar y tocar un instrumento, seguir viviendo en la carne. Pero necesitamos no vivir de esa manera, sino que el Espíritu de Dios nos identifique y que nuestro espíritu pueda reconocer al Espíritu de Dios, y que su vida por donde vaya sea una luz encendida, una luz que refleja el amor de Cristo, hermanos.
Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. La vida en la carne no puede agradar a Dios. No puede. Y hermanos, sí puede venir a la iglesia una vida en la carne, pero no agradará a Dios. No verá a la iglesia ni la adoración a Dios de la misma manera. La vida en la carne no le permitirá a esa persona crecer en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La vida en la carne no tiene principios. Se rige bajo lo que la carne le dice. Hermanos, permita que el Espíritu de Dios tome el control de su vida y de mi vida. Queremos salir de ese estado de la carne que es enemistad contra Dios, que ofende a Dios, que no nos dejará ir al cielo, que nos autodestruye y destruye todo lo que está a nuestro lado. Yo quiero decirle, hermano, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios tome el control sobre nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando el Espíritu de Dios tome el control sobre nosotros, rechazaremos en nuestra vida todo lo que es de la carne. Amén. Mire, el Espíritu de Dios obra en nosotros, pero la responsabilidad de hacerlo es mía. Así que el Espíritu de Dios va a obrar, pero el que tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo somos nosotros. Mire este contraste. El fruto de la carne es ira, pero el fruto del Espíritu es mansedumbre. Mire, la carne produce ira. Usted quiere desbaratar todo lo que esté por delante, pero el fruto del Espíritu es mansedumbre y apaga la ira. El fruto de la carne, hermano, produce pleitos. Los pleitos son obra de la carne, pero mire el fruto del Espíritu: paciencia. Paciencia, eso produce el Espíritu, paciencia. La carne quiere pleitear. El fruto de andar en la carne es una rivalidad continua con todo mundo. Hay gente que vive en una rivalidad con todo mundo, con su familia, con sus seres queridos, con la iglesia, ese es el fruto de la carne. Pero hermano, el fruto del Espíritu es todo lo contrario: amor, gozo, paz. Hermanos, el fruto de la carne es adulterio, es fornicación, es inmundicia. Pero mire el fruto del Espíritu, lo contrario: produce dominio propio, templanza. Pero el fruto de la carne produce adulterio, fornicación, pero el fruto del Espíritu produce templanza. Gloria a Dios, hermano. Pero Pablo termina diciéndonos: pero los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos queridos, si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿en qué área estamos viviendo? ¿En el Espíritu o en la carne? Necesitamos andar en el Espíritu si queremos que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros. Si queremos impactar a Aruba y a nuestra familia y nuestro entorno, andemos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Queremos la bendición de Dios, andemos en el Espíritu. Queremos que nuestra vida, hermano, pueda ser luz, andemos en el Espíritu. Queremos que Dios nos use, andemos en el Espíritu. Pero quiero decirle, hermano, el andar en el Espíritu traerá
bendición y vida eterna a los que en Él se quieran estar y permanecer. Pero el fruto de la carne es muerte y condenación. Hermano querido, hay grandes bendiciones para aquellos que andan en el Espíritu. Manténgase ahí. Busque esa comunión con el Espíritu. Yo quiero invitarle que esté de pie. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Mi hermano querido, o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Los que andan en la carne, sus vidas serán regidas por la carne. Pero el que anda en el Espíritu, su vida será guiada por el Espíritu de Dios. Y hermano, su vida podrá caminar y estar donde sea, y tendrá paz y tendrá gozo, y podrá sencillamente no estará sujeto a ley, ni a castigo, ni a reprensión, porque camina en el Espíritu. Yo quiero invitarle a que le digamos a Dios: Señor, aquí está mi vida. Si hay cosas que hay que dejar y cambiar, qué bueno que entiendas el contraste tan grande que hay. La diferencia de andar en la carne y en el Espíritu es como de la noche al día. La diferencia es entre la luz y las tinieblas. La diferencia es entre vida y muerte. Así es el contraste. Pero todo el que quiera agradar a Dios hoy dirá: yo quiero andar en el Espíritu. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y me acompaña a decirle a Dios esta mañana: Señor, hay una vida que quiero vivir para ti. Hay una vida, Dios, que quiero que sea agradable a ti. Hay una vida, Dios, que quiero vivirla por mí, por mis hijos, por la iglesia, por las personas que me rodean. Oh Dios, ayúdame a desechar las obras de la carne. Ayúdame, Dios, a llenarme del Espíritu, y inmediatamente lo de la carne tendrá que salir de mi vida. Dígale a Dios: Señor, yo quiero que mi vida sea para ti, y quiero que tú puedas usarla. Y quiero, Dios, que tú puedas a través de ella inspirar la vida de otras personas. Háblelo con Dios. Hay gente que te necesita, hermano, hermana. Y habitar en tu presencia. Hay gente que te está observando todos los días. Para que crezcas tú. Hay gente que está esperando de ti Cada día seré lo que tú tienes de Dios. más como tú. Hay personas a tu alrededor Yo quiero más de ti. que quieren ver el fruto que produce el Espíritu de Dios en tu vida. En tu presencia. Y los va a ayudar a ellos Menguar para que crezcas tú. a que caminen contigo. Cada día seré más como tú. Oh Dios, Quebranta mi corazón. oh Dios, Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. oh Dios. Dígaselo con el alma, hermano. Todo lo que soy, Señor. Dígale, hermano, su vida, Cuanto te su tiempo, su dinero, su trabajo es de Él. para que crezcas tú. Vidas en el Espíritu, hermano. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Oh Dios, Te entrego mi voluntad.
Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígaselo a Dios, dígaselo. Quiero